Muy buenos días o buenas tardes, profe. Ahora estamos en el montaje 1, que es una polarización de amplificador en divisor de voltaje. Un divisor de voltaje, o sea, es un transistor BJT, como lo muestra aquí, que cuesta una resistencia R1 con un divisor de una resistencia en paralelo entre R1 y R2 y una resistencia RC y RO. Según lo que he investigado, esta polarización eh, es la más estable que hay al encontrar el punto Q. Se puede usar en todas las configuraciones del transistor, como puede ser emisor común, base común y colector común. Bueno, ahí le di una pequeña teoría de que es una polarización de amplificador en divisor de voltaje. Podemos ver que nuestro circuito tiene un voltaje DC, como lo indica aquí, de 12 voltios. Aquí se le gradúa. Y está conectado hacia tierra. El circuito consta de dos mallas, una corriente bajada, una IB, que es la corriente que pasa por aquí, y la corriente IC, I2 y la corriente IE. Se puede constar también que estamos trabajando con un transistor 2N222 que su HF o su beta es de 100 hasta 300. Podemos constar también que tenemos unas resistencias de 5.6 kilo ohmios, una 820 ohmios y 180 y 820. Para no hacer muy larga la explicación del video, iniciaré con la muestra. Podemos ver claramente que el BC, podemos ver que el voltaje en el colector está aquí, que es el voltaje que está aquí, que es del colector hacia tierra, que es de 8.22, que es debido a la fórmula de los 12 voltios, le restamos la corriente que está en IC, que es de 4.55 y le hacemos la suma de las dos resistencias que nosotros que los dos tenemos, pues, que es IC por RC. Entonces tenemos 4.55, la resistencia de RC es de 820, y si usted lo puede hacer, profe, nos da 8.27 voltios. 8.26 a la 8.269 me sale en la calculadora, y como puede ver es 8.27. También podemos observar que tenemos el voltaje colector emisor, que está ubicado de esta manera aquí, el voltaje colector y el emisor, que está encontrado aquí, y ese es muy simple. El voltaje colector emisor, que son los 12 voltios que tenemos ahí, le restamos la IC, que es de 4.55 por 10 a la menos 3, y le hacemos RC más R, que son los 820, le sumamos los 180, y si usted, profe, lo hace en calculadora, le da un promedio de 7.45. Como tengo un grabador de pantalla que me recorta, profe, por eso tengo esos recortes. Vemos que nos da 7.45 voltios a la fórmula que le di anteriormente. También podemos encontrar el voltaje en el emisor, que el voltaje en el emisor es muy sencillo, que es, se sabe, profe, que se me cierra Proteus. El voltaje en el emisor es muy sencillo, es la resta entre el voltaje base menos el voltaje base emisor, que en este caso el voltaje base lo podemos encontrar aquí, que es 1.52, le restamos el voltaje base emisor, que está aquí, 0.69 aproximado, 0.7, y eso nos da 0.82, y aquí está claramente 0.82 la corriente IC. También podemos encontrar que el voltaje base emisor es el voltaje base que hay aquí, y el emisor, o sea, el voltaje que hay en este diodo, que es de 0.69 aproximado a 0.7. La corriente IB la podemos encontrar aquí, que está en serie conectada, y es de microamperios, es de 21.6. La fórmula, pues,
Es muy simple, profe. Es el BB menos el voltaje B, que serían los 0.7, le restaríamos los 1.52 menos 0.7 y lo dividimos entre el paralelo de las dos resistencias R1 y R2, por eso se denomina divisor de voltaje. Y si usted, profe, lo hace, eso le tiene que dar 390.69 a la 76 ohmios, o si lo deja en kilómetros es 0.39, y luego le suma la beta, que es de 200, y le sumamos 1 y profe, le sumamos el beta, que es 200, le sumamos 1 y le multiplicamos la resistencia de 180, que es la que está en paralelo a R2. Eso nos estaría dando justo el valor. Nos está dando 21.6 microamperios. También podemos encontrar el voltaje base colector, que es el voltaje base colector, que es la base y el colector. Nos está dando negativo porque se resta el voltaje de la base menos el voltaje del colector. El voltaje de la base en nuestro caso es 1.52, le restamos el voltaje en el colector, que es 8.27, y eso nos da menos 6.75, como lo vemos claramente aquí. También podemos ver sus debidos voltajes de cada resistencia, sus debidos corrientes en cada resistencia y eso. Y también, para aclarar muy bien, este es un transistor NPN. ¿Por qué se dice que es NPN? Porque viene negativo, positivo y negativo. Y un transistor PNP es cuando es positivo, y aquí esta flechita va hacia acá, y ahí es negativo, entonces sería positivo, negativo, positivo. Por eso se denomina PNP. Cabe aclarar que todas las conexiones están bien conectadas, y aquí hay una pequeña muestra de un transistor. Recalcar que aquí tenemos un transistor que nos deja editar las propiedades. Una pequeña explicación. Le damos en Help, podemos editar el beta, que aquí lo tenemos en 200, y nos muestra el datasheet de... Vea, aquí por ejemplo tenemos el voltaje de su diodo, que es de 0.75, y nos muestra que su beta, ¿dónde está el beta? Eso, BF, que es beta 100, y lo edita, pues no lo puede editar a 200. Cabe recalcar que, como punto principal, estamos viendo que el diodo se polariza porque recibe un voltaje de 1.52, y al pasar por ese voltaje le sobra un voltaje de 0.82. En otras ocasiones, si pusiéramos, por ejemplo, un breve ejemplo que usted nos aclaró, es que si colocábamos una resistencia de 220, vea, nos puede dar que la corriente IB es 0.0 y que el voltaje que pasa es 0.0. ¿Por qué? Por la simple razón porque el voltaje que entra por este es 0.45, y si hacemos 0.45 no polarizará el diodo, o sea, y no nos muestra ningún valor porque obviamente el diodo no polariza y no muestra ningún valor. Pero si hacemos esta conexión, negativo aquí, positivo aquí, nos mostrará, o sea, el valor que nos falta. Si hacemos la resta entre menos 0.45 y menos 0.7, nos faltaría un voltaje de 1.15 voltios, o sea, nos da un voltaje negativo, nos da un voltaje negativo,
que es de menos 1.15, que sería el voltaje que nos falta para que este diodo polarice. Espero que todo haya quedado claro. Buenas noches o buenas tardes y gracias.